En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Días todavía algunos, pero tardes ya para otros. O noches si alguna persona por las redes sociales va a ver este servicio más tarde. Queremos invitarles a que celebremos el 29 domingo ordinario del ciclo A, en el que se nos da por tema la política y la religión, para variar, ¿verdad? Conmigo. Entonces, ¿qué actitud tiene Jesús frente a los que ponen en conflicto la religión contra la política y la política contra la religión, como si una le perteneciera al diablo y otra a Dios? No, todo es de Dios, pero cada una de las ramas del poder tiene su lugar. Entonces, con humildad reconozcamos que nosotros somos los que confundimos las cosas. Para Dios todo es muy claro, muy firme, muy seguro. Si queremos ser guiados por nuestro supremo pastor, nadie tiene que temer, ni los hijos, ni los padres, ni los gobiernos, ni los gobernados, ni los miembros de una compañía, ni sus jefes. Todos podemos tener la luz del Espíritu Santo para hacer de este mundo la antesala del reino, para hacer de la historia humana un acto una actuación propia de los que venimos a participar, no ser meros espectadores, sino a ser partícipes activos, actores de nuestra propia historia salvífica o de salud o de salvación. Por eso reconozcamos nuestros pecados, y pecado significa dividir, separar, poner una cosa en contra de la otra, una mano contra la otra mano, y así poner todo lo que es una dualidad sana como si fuera una dicotomía venenosa o fatal. No es lo mismo dualidad que dicotomía. Dualidad son dos cosas que se complementan. Dicotomía es una cosa que está en contra de la otra, en guerra unos con otros. Pidámosle perdón a Dios por las veces que hemos causado dicotomías, divisiones, pleitos, sin necesidad de esos pleitos. Reconozcamos pues que todos le hemos fallado a Dios y que Jesús hoy tiene una lección muy grande en el campo de la política, igual que de la religión. Y como ambos aspectos se complementan, no tienen por qué estar peleados uno con el otro. También pedimos por nuestros hermanos que han muerto esta semana como víctimas del COVID, y por aquellos que se han propuesto hacer de esta pandemia una bandera, como si eso les fuera a justificar para promover un genocidio, es decir, un suicidio masivo, ¿verdad? Como es lo que se está proponiendo ahora por nuestro gobierno actual, que si sigue así, ojalá que mejor pues no se reelija nuestro presidente. Vamos a hablar abiertamente de las cosas como Dios las mira, por lo menos como este sacerdote interpreta que Dios las mira. Pienso que tengo lo suficiente crédito para decirles, las suficientes credenciales para decirles, miren, así son las cosas. Comencemos pues por pedirle perdón a Dios por las veces que hemos mezclado, en lugar de darle su justo lugar, a lo religioso con lo político. O gente que lo quiere totalmente separar y no saben que se combinan, que tienen que colaborar para el mejor servicio de todos. Los servidores públicos en el poder político, los servidores religiosos en la iglesia. Tenemos que colaborar con los médicos, con los maestros, padres de familia, con los trabajadores esenciales del campo. Como todos somos esenciales si cada uno sabe apreciar su lugar desde la perspectiva de la palabra de Dios. Cristo, ten piedad de nosotros.
piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a la vida eterna. Lo alto de los cielos y en la tierra pásanos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. La guardita. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásanos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. ¿Es la que van a presentar? Oremos. Obviamente seguimos pidiendo a Dios para que nos libere de esta pandemia, cuádruple pandemia, de la confusión mental, de la verdad mezclada con la mentira, que no debe ser. Ese es el COVID-17. El COVID-18 es el COVID que antes del 19 había arrasado con este país y en muchas partes del mundo, llamado racismo. Ese es el COVID-18. El COVID-19 es el que nos ha infectado a todos con ese virus mortal que ha llegado al cuerpo humano para destruirlo. Y el COVID-20, que es la confusión de lo religioso con lo político, de lo cual vamos a hablar hoy en este sermón. También ofrecemos la misa nos piden por varias personas que más bien al acabar de la misa después ya vamos a tener una cruz para que pongan ahí para sus intenciones de los fieles difuntos. Aquí nos han mencionado Bernardino de la Torre, Constancia Jiménez, Luis Sandoval, Rosario Preciado, Guadalupe. Entonces vamos a tener allí a una cruz para que pongan ahí todos los nombres por los fieles difuntos. También la presentación de esta niña, Rosalín García, y por el eterno descanso de Juana Velázquez, parte de su familia, y de Miguel Ángel Gómez. Esta misa ha sido mandada especial para el señor Roberto Ramos en su aniversario luctuoso, que el Señor lo tenga en su eterno descanso. A Roberto. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado,
Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor. Aunque tú no me conocieras, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten a los pueblos su gloria, sus maravillas todas las naciones. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios, trayéndole ofrendas. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia toda la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones,
ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos de los partidarios de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro actual presidente, a punto de concluir su primer término, Donald Trump estaba en campaña, el Santo Padre acababa de hacer el viaje a México y en el 2015 le preguntó a un periodista qué pensaba del candidato a ser presidente de los Estados Unidos que estaba proponiendo cerrar las fronteras. Y el Papa contestó que una persona que propone cerrar las fronteras y no abrir puentes no es cristiano. Y algunos pastores evangélicos criticaron al Papa Francisco diciendo que, como dice el Evangelio de hoy, que el Papa no se debe meter en política porque debe dar lo que es del César a César y lo de Dios a Dios. Yo contesté en mis sermones. No soy periodista, si no hubiera escrito un artículo, a lo mejor un día escribo un libro quizás, pero respondí diciendo que el Papa no se estaba metiendo en política, la política se estaba metiendo con el Papa. Entonces igual, cuando ustedes oyen decir que el Padre Joaquín se mete en política y que la iglesia no se debe meter en política, claro que no se debe meter en política, y más si por política se entiende un trabajo sucio, de corrupción, que ni siquiera merece el nombre de política, porque política viene de la polis, de la ciudad, de lo que hay que hacer, de todo el arte de saber, buscar maneras de hacer lo que parece imposible. Eso es la política, o eso es lo que se debe entender por buena política, el preocuparse por la necesidad del otro, del prójimo. Así es que sin política no iríamos al cielo, prácticamente la mentalidad del emérito Papa Benedicto XVI, que habla que el que ignora las cosas de esta tierra, especialmente las necesidades del prójimo, no podrá ir al cielo.
En cambio, algunos dicen que no, que el padrecito nomás se debe regir de las cosas de Dios, lo que está en las cuatro paredes de la iglesia, y no salirse del tema. Y peor cuando definen que la iglesia católica es una iglesia que solamente se debe dedicar a tres temas: estar en contra del aborto o ser pro-life, estar a favor del matrimonio del hombre y la mujer, y a favor de la libertad religiosa. Y muchos católicos que tienen esa forma de pensar no saben o no se enteran que son herejes. ¿Qué es un hereje? Una persona que toma parte de la verdad, pero no, como dicen en inglés, the whole enchilada, ¿verdad? La totalidad del asunto. Nosotros aquí hablamos constantemente en los sermones que debemos ser personas como verdaderos católicos cristianos y ciudadanos inmigrantes de América, que debemos estar a favor de la vida toda y de todos, y que la vida no termina al nacer el bebé, porque muchos que se llaman pro-life nomás defienden esa parte, la vida no nacida, y como que allí fue todo. Óigame, no, por favor. La iglesia cree que claramente uno de los COVID, ¿verdad? La epidemia que nos asedia no solamente es el COVID-19, sino está el COVID-17 y COVID-18, además del 19 y también el 20. Y hoy vamos a hablar del COVID-20, pero refiriéndonos al 17, 18 y 19. ¿Qué es el COVID-20? Esa es la manipulación religiosa, usando a Dios, usando el pro-life o pro-vida, usando la bandera, usando el patriotismo sano, usando la familia, la religión, para que consiga votos a mi favor. No es que yo realmente dé la vida por la patria o por la bandera como símbolo de toda una nación, sino que uso ese símbolo para que voten por mí. O sea que en realidad el ideal que promueve el presidente actual de que primero América y solo América realmente indica eso. Solo América, no es que eso nomás sea primero América. Y ni siquiera América es lo que quiere siempre dar a entender, es primero yo, luego yo, después yo y siempre yo. Y hay gente que le cree. Y hay gente que piensa que por muy católico y cristiano tenemos que apoyar al candidato pro vida. ¿De veras es pro vida? Porque hoy el Evangelio nos va a enseñar cómo a Jesús le hicieron preguntas para que cayera en una trampa. Pero ¿cómo se les ocurre tratar de hacer que Dios caiga en nuestras trampas? ¡Qué errados estamos! Nunca más que esta semana, como siempre les he dicho, algo sucede en la semana que tiene que ver con la lectura de hoy. Y pues yo qué puedo hacer, desde antes de ser sacerdote, el Espíritu Santo a mí me ha iluminado, me ha guiado para ver qué lecturas toca ese domingo y mirar cómo algo de lo que esas lecturas tratan sucedió en la semana. En esta semana pasada, el presidente de la nación más confiable, más segura, más rica, supuestamente hasta ahora, los Estados Unidos de América, ha dicho a la gente dos cosas que en lugar de yo decirles como sacerdote, no oigan al presidente, no lo oigan, no, al contrario, sí, oigámoslo y oigámosle muy bien. Que no voy a, que odio yo al presidente, no lo odio, recemos por las autoridades, como dice San Pablo. Pero el punto está, ¿qué es lo que rezas para esa persona? No puedes rezar que se muera, porque lo que para otro pide por sí aboga, entonces el que me voy a morir soy yo. Entonces, ¿qué es lo que pides para el presidente, verdad? ¿Qué es lo que pides para el que vaya a ser el nuevo presidente? Si este se reelige o el otro. Cuando el otro le llaman que es aborcionista porque apoya el derecho de la mujer a escoger. Analicemos estas cosas. Analicemos qué significa que a Cristo lo cuestionaron en términos políticos. Hablemos de qué pasa con Jesús y luego traigamos su lección a todos los temas que les acabo de mencionar. Estos dos enemigos de Jesucristo, los herodianos o los que están a favor del imperio romano, los del gobierno,
Quieren que Jesús se atreva a decir que no pague el impuesto al César, porque si dice que sí le paguen, entonces está siendo antipatriota, está proponiendo que el pueblo judío se someta como antes los israelitas estaban esclavizados de Egipto. Ahora el pueblo judío esclavizado, colonizado por el imperio romano. Entonces vienen una comitiva de parte de los herodianos o del gobierno, pero se unieron con otro tipo de enemigos que Jesús tiene, los de su propia raza, los líderes religiosos. Y que Jesús en realidad no tiene enemigos, Dios no los tiene, la iglesia no tiene, usted y yo no tenemos por qué tener enemigos. Ellos deciden hacerse enemigos de nosotros por sus políticas, que no son políticas, son más bien antipolíticas. Porque la verdadera política, ya dije, es un servicio a los demás, no servirnos de los demás. El servirnos de los demás no es política, es antipolítica, es corrupción de la política. Por si usted decía, el padre no debe hablar de política, pues entonces no les predico nada. Toda predicación tiene que ver con la política, es decir, las relaciones de ciudadanos de Fresno o de los medios sociales, donde quiera que me escuchen. La civilización que comenzó con la cultura griega en el año 450 o 500, 600 a lo máximo, y que después de esos filósofos griegos en la Pax Romana nace Cristo, y tenemos 20 siglos de civilización más los 4 de la cultura griega, son 24, digamos casi 25 siglos de civilización han sido echados a la basura por nuestro presidente actual. ¿De qué manera? Pues comencemos por decir que el señor Biden no es mujer, es un hombre, y como hombre nunca quedará embarazado, y por lo tanto él no va a cometer ningún aborto porque no puede quedar embarazado, es hombre. En cambio, nuestro presidente se está sirviendo de estas pastillas que se llaman Regeneron, que requiere de la matanza de varios niños o fetos humanos para poder producir estas vitaminas regenerativas que se llama Regeneron. Él en su persona lleva niños asesinados, no así el vicepresidente Biden. Y a pesar de que va a ser el segundo presidente católico, quién sabe, ojalá, no sé, pero ustedes son los que deciden. Yo aquí solamente puedo expresar lo que la palabra de Dios puede decir para un lado y para otro. Simplemente, si algún sacerdote dijo Dios por alguna razón tiene a Trump, a lo mejor lo tiene para que se elija esta mujer que va a balancear la Suprema Corte y venga abajo con la ley Roe versus Wade. Pero ¿y qué con eso? ¿Con eso ya van las mujeres a dejar de abortar? No, mis hermanas y hermanos, el aborto es la primera forma de racismo, pero no termina ahí. Nosotros como cristianos católicos no podemos decir que el Partido Demócrata sea católico nomás porque ahora va a tener un segundo presidente católico, ni va a decir que es católico por ser republicano. No, hay muchos católicos en el Partido Republicano como los hay en el Partido Demócrata, pero el partido en sí no se puede llamar demócrata católico, o como algunos han llamado al Partido Republicano cristiano. ¿Cuál? No, hay republicanos, muy buenos republicanos católicos y muy buenos católicos demócratas. Al presidente Kennedy le preguntaron, ¿usted va a recibir órdenes del Papa para mandar en este país? Y dijo, no. Una cosa es que yo sea, y a mucha honra, el candidato demócrata, pero seré presidente de los Estados Unidos, que sucede que es un católico irlandés. Pero mi prioridad está en servir a la nación como un ciudadano de América. Y eso pedimos para el presidente Biden, si él llega a ser el presidente. Padre, ¿pero qué no es su deber exigir que todo católico lleve la agenda católica y la aplique a toda la nación? No. ¿Por qué? Porque Jesús eso es lo que nos enseña.
a valorar el poder secular y darle su lugar. Dale a César lo del César, pero respeta lo de Dios. No confundas las dos cosas. Tampoco las separes, que una no tenga nada que ver con la otra. Claro que tiene que ver una con la otra. Ay, santo cielo, yo me espanté de mí mismo. Claro que una cosa tiene que ver con la otra, pero no totalmente separado ni totalmente mezclado. Dios nos dio las manitas así bonitas, de una palma frente a la otra, para agarrar las cosas. No nos las dio al revés, ¿verdad? Porque si no anduviéramos así, ¿verdad? A ver si puedo agarrar la vela así. Ay, se puede. Me hizo quedar mal esta cosa. Pero normalmente tú no puedes poner de enemigo la mano izquierda contra la mano derecha, el día contra la noche, la mujer contra el hombre. Hay dualidades saludables, como el César y lo de Dios, son dualidades. Pero el problema es que el hombre, los políticos, entre comillas, o antipolíticos, hacen de las dualidades dicotomías. Hay una gran diferencia entre dualidad de dos y dicotomías, que uno va contra el otro, esta mano contra esta y esta mano contra esta otra. Un republicano contra el demócrata contra el republicano. Hoy Jesús nos enseña que cada uno tiene su lugar. No se puede excluir uno del otro, no se puede tampoco mezclar uno con el otro. Por eso estas personas estaban seguros que Jesús iba a contestar algo que lo comprometería para tener de qué acusarlo y cargarle o hacerle culpable, reo de muerte, de la pena capital que era la crucifixión. Fueron los representantes del gobierno, los herodianos, junto con los del partido opuesto, los fariseos, los representantes de la religión ortodoxa, de lo que mandaba el judaísmo, la ley de Moisés. Maestro, y empiezan con una labia muy parecido a los hipócritas. Cada vez que tú oigas una persona en las redes sociales que habla muy bonito, maravilloso, wonderful, como habla nuestro presidente, oh, nunca ha habido un presidente como yo soy el que Mesías, el que los va, denme 4 años más para seguirles dando más de lo mismo, porque pues como he hecho una América grande, y así de grande va a seguir, tan grande como 8 millones de infectados, tan grande como más de 220,000 personas muertas, así de grande es América. Ajá. Y no porque él haya traído el COVID, pero a él se le avisó, se le dijo, hay una pandemia terrible, y él no, se paniqueó él mismo, él no quiso realmente hacer nada. Ahora, mis hermanos y hermanas, cuando a Jesús vienen con esa pregunta, ¿cómo vamos a aprender esa lección para nosotros hoy? Maestro, sabemos que eres sincero. Ah, sí. Jesús, a ver, estando así, me chupó el dedo. A ver, síganle. Y enseñas con verdad el camino de Dios. A este punto estos pensaban, ya lo tenemos en la bolsa, ya se voló. Ajá. El camino de Dios, y que nada te arredra, eres bien valiente. No, si no habías caído, ahora sí estás de nuestro lado, chiquito. A ver, voy a hacerte una pregunta. Primero cae en mis redes, créetela, porque así pasa con los políticos de este mundo. Oye, ¿verdad que estás bien guapa? Aunque la señora no se ha peinado ese día, pero ay, sí, ¿verdad? Ajá. Las greñas por allá, pues es un nuevo estilo. Ah, ok. Muy bien. Sabemos que a ti nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. O sea, sabían muy bien que Jesús era ese que estaban ellos describiendo. Pero Jesús no necesitaba que le hicieran la barba. Pero ellos creían que sí. Ya que vieron que Jesús le puso atención y que estaba así nomás, viendo a ver qué más decían estos falsos, ¿verdad? Y que nada te arredra y que no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿De veras? Nomás quieren saber qué piensa Jesús, o quieren que hable para que caiga en una trampa. ¿Es lícito o no es lícito pagar el impuesto del César, del gobierno? ¿Sí o no? Si Jesús decía así, ellos estaban 100% seguros que iban a tener una razón los fariseos para decir que Jesús estaba vendiendo su patria con el imperio romano y estaba siendo infiel al Dios de Israel, al único Dios que se debe venerar.
que no permite ídolos. Estaban seguros que si decían no, los del gobierno, tenían razón para acusar a Jesús de un revolucionario, de un incitador, de uno que iba en contra del sistema y las instituciones, y por lo tanto había que darle la pena capital, que era la crucifixión. Aquí no había escapatoria. Estaban seguros que Jesús iba a cometer el grave error de mezclar política y religión como si fuera la misma cosa. O también separar la religión totalmente por un lado y la política por otro, porque esto no se puede combinar. Tampoco cayó en esa tentación Jesús. ¿Cuántos quisieran que el sacerdote sí caiga en esa tentación? Padre, hable de religión nomás en contra del aborto, a favor de la vida, de los matrimonios que debe ser de un hombre y una mujer, y de la libertad religiosa, y no se salga de esos temas y no grite tanto. Es más, no debe hacer su programa por las redes sociales, porque eso es llevar el evangelio a todas las áreas de las finanzas, la escuela, la educación, la política, todo. Y usted está mezclando la religión con la política. No la estoy mezclando. Estoy valorando todas las áreas de trabajo de ustedes, los trabajadores esenciales de este país, que han sido discriminados por décadas, diciendo que son una carga pública, cuando somos los que sostenemos la economía de esta nación. Somos los héroes que damos seguridad a esta nación, a tener esa vida de familia donde enseñas a tus hijos a respetar lo ajeno, a darle su lugar a Dios. Pero no, quieren que el sacerdote no hable de política, o más bien que el sacerdote deje la sotana y se vaya ya a las marchas y nomás se ponga a ser un trabajador social, porque de eso de estar en la iglesia nomás rezar y rezar, nada gana. O sea, las tentaciones le vienen a uno de un lado y de otro. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Primero que nada los desenmascara: hipócritas. ¿Por qué me quieren tender una trampa? Ahora, si ustedes saben la palabra, la raíz de la palabra hipócrita del lenguaje griego, significa la máscara que cada quien se pone cuando va a hacer un play. Porque no había películas en tiempo de Jesús ni en tiempo de la cultura griega. No había videos, no había fotos, pero sí en las plazas de las ciudades había una tarima alta, el stage o la tarima, donde habría obras teatrales. Y había personas que usaban la máscara del gobernador o de César o de Herodes o de un gato o de una pantera, y actuaban como panteras, como los viejitos de Michoacán que usan la mascarita y son chamacos, jóvenes, pero allí la hacen de viejitos, ¿verdad? Porque traen una máscara. Y la palabra máscara en griego es hipócrata, ¿verdad? Es Hipócrates, de allí viene otro nombre de un gran pensador. Pero la palabra hipócrita es tener una máscara, es ser algo que tú no eres. Tú eres alguien, pero estás jugando el papel de quien te pusiste esa máscara. Ahora que viene Halloween, mucha gente anda queriendo ponerse diferentes disfraces. Por favor, no use ningún disfraz que represente a Satanás, porque es promoverlo, por si no sabían. Pueden usar cualquier máscara, o de un santo, o de una santa, o de un monstruo feo. Bueno, hay unos que no ocuparán máscara, ¿verdad? De todos modos, no se preocupen de usar máscara. Algunos ya espantan lo suficiente. Ay, Dios mío, empezar conmigo, ¿verdad? Pero bueno, esa máscara significa hipocresía. Es decir, tú haces un papel que no es el tuyo, porque son hipócritas conmigo. Ustedes están queriéndome poner una trampa. En el fondo no es si yo me hago a favor de la política o a favor de Dios, sino quieren usar esto para darme muerte a mí, que soy la inteligencia personalizada. ¿A Dios lo quisimos espantar? No, a Dios no se puede jugar con Él. A Él no podemos ponerle trampas. Preséntenme una moneda. Y dicho y hecho, así como las monedas de $1 que tiene a la Lady Liberty, las monedas de $1, o las monedas de $1 que tiene a Washington, George Washington. Si Jesús hubiera sido un fanático, no un religioso normal, porque él era muy piadoso y religioso, pero no fanático. Él, al momento que le mostraron la esfinge del emperador, hubiera dicho: quítenmela,
un ídolo, no puedo ver ninguna imagen, ninguna estatua. ¿Cuántos cristianos hay que dicen, oh, las estatuas de la Virgen y de Cristo hay que quemarlas, hay que tirarlas, no puedo ver una imagen? ¿Y cómo si traen la imagen de la novia bien chula que la están cargando ahí en la carretera? O de su madre, si es que tuvieron, ¿verdad? O si es que tienen una foto, ¿verdad? ¿Cómo si traen fotos de los seres queridos? ¿Y esa no es una imagen? Claro que lo es. Una película está llena de imágenes, y la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo son miles de imágenes pegadas juntitas, porque eso es lo que es una película, nada más que en movimiento. En otras palabras, Jesús no se escandaliza por la imagen del César y pregunta, ¿de quién es esa esfinge? ¿De quién es esa imagen? Del César. Ah, mira, entonces ustedes traen un asunto que es de ustedes, no me involucren a mí, su Dios. Devuélvanle a César lo que a César le corresponde. Eso es. Dios respeta el papel secular, es decir, el papel de los políticos, de los economistas, de los médicos, de los científicos para encontrar una cura, una ampolleta o píldoras que ayuden a hacerle frente al COVID-19. Pero nuestro presidente es el primero que no cree en la ciencia, el que más bien le cree a ese grupo de fanáticos llamados QAnon, que dicen que los demócratas matan niños y se beben la sangre, y que hacen cultos satánicos. Y al presidente le preguntan qué piensa de eso. Pues quién sabe, o sea, como apoyándolos indirectamente. Por eso, mis hermanas y hermanos, sí voy a decir algo muy fuerte el día de hoy sobre nuestro presidente, porque como católicos no podemos dejar de orar por él y de escucharlo, porque entonces yo diría, bueno, entonces usted realmente sí se metió en política porque no quiere que lo escuchemos. No, vas a ver cómo, sí, como buen ciudadano te diré que lo escuches, pero ¿para qué? Pues no para que oigas y obedezcas lo que él diga, sino que lo escuches atentamente para que hagas exactamente lo opuesto. Por eso escúchenlo y con mucha atención. El presidente ha dicho que el cubrebocas ha causado COVID, infección a muchas personas, obviamente sin tener bases. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, promueve el COVID, diciendo que si lo usas te vas a infectar más, cuando es lo contrario. Mucho más que una vacuna, esto nos evita contagiarnos. No le podemos dar crédito a lo que el presidente diga, porque es el presidente. El presidente está promoviendo otra forma de sanar, haciendo que muchos se infecten para ver cuáles sobreviven, el nerd que le llaman. Y una vez más, ahora sí les digo con toda la franqueza, ¿por qué nuestro presidente representa tanto, no el poder laico o seglar del mundo, sino más bien los fariseos hipócritas? Porque estos también esperaban que Jesús dijera, no hay que pagar dinero al César porque Dios está primero. Eso pues sería a favor de los herodianos para culpar a Jesús de revolucionario. Pero los otros estaban esperando que dijera, sí, hay que pagar el tributo al César, y entonces tú eres una persona que debe morir, porque estás sometiendo el pueblo libre que solamente debe adorar a Dios, someterse al poder romano. Y por lo tanto tú eres una persona que eres un incrédulo, que eres una persona que echa abajo la tradición de los mandamientos de Dios y pone a Dios en segundo lugar, y pones en primer lugar al César o al imperio romano, al que hay que pagarle los impuestos. Entonces los fariseos estaban seguros que Jesús iba a contestar o una cosa para culparlo o la otra para también culparlo. Y por eso cuando Jesús le enseñan la moneda y dice, denle a César lo de César, pero a Dios denle lo de Dios. Y entonces de esa manera no cae en la tentación de los fariseos, porque exige que a Dios se le respete. Lo mismo su servidor Padre Joaquín, lo mismo que el Papa Francisco, siempre pedirá a aquellos demócratas que se dicen católicos, transformen ese partido y busquen para que se respete la vida toda y de todos, incluyendo la vida no nacida.
el respeto a la vida. Y también no puede ser que el Partido Republicano se identifique como partido católico, ¿verdad? O muy cristiano que se dicen, porque a ellos se les tiene que recordar que la vida no termina cuando nace el bebé. No basta con ser pro vida y defender la vida no nacida, hay que defender la vida toda y de todos, desde que no nacida, recién nacida, los estudiantes de DACA y DAPA, los ancianitos. Está en contra de la eutanasia, la iglesia, inclusive contra la muerte por parte del Estado de los asesinos o la pena capital. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cristianismo, creemos que la vida es sagrada y que nunca debe ser atacada ni directa ni indirectamente. En otras palabras, Jesús no solamente sale triunfante de esas trampas que le pusieron, sino que nos da una lección, que Él por algo permite que la gente ponga sus propios gobiernos, tome sus elecciones o libertades, elija lo que quiera. La Biblia dice no matarás y por eso muchos defienden que no se debe haber abortos, pero la Biblia habla también de darnos la libertad. Mujeres para escoger, por si no lo sabías, tienen en el capítulo 6 de Deuteronomio su base. Ya, ¿qué quieres? Se te ha puesto a ti entre enfrente de lo caliente y lo frío, el día y la noche, el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge. Pero acuérdate que lo que escojas, eso se te va a dar. No me culpes a mí que yo te di la muerte. Tú eso escogiste. Por eso aún las mujeres pro-choice women o mujeres para escoger tienen en la Biblia una cita que las apoya, no más que sufran las consecuencias de sus decisiones. La Iglesia Católica está para orientar a los diferentes partidos políticos, pero no para suplantarlos, no para tomar el lugar de cada ciudadano y votar por usted. Yo no voy a votar por usted. Yo como sacerdote, mi sermón le va a indicar qué es lo que dice el Evangelio, pero usted tome la decisión. Si antes votabas entre cuál es el candidato el mejor, de dos el mejor, ahora se trata de escoger de entre dos malos el menos malo, el menos peor. De dos que son candidatos de muerte, ¿cuál es el que causa menos muertes? Mis hermanas y hermanos, nuestro presidente está proponiendo métodos para liberarnos del COVID-19, que se trata de matarnos en grupo, en masa, con ese programa que él tiene de que se infecten todos y a ver cuál sobrevive. Pero hay gente que le hace caso. Hay gente que le hizo caso cuando dijo que se podían inyectar cloro. Hubo gente que se inyectó cloro. Porque el presidente lo dijo. Por favor, ni siquiera yo como sacerdote puedo decirle hagan todo lo que yo les diga. Yo estoy haciéndoles un servicio de interpretar la palabra de Dios para servirles a ustedes, pero háganlo a un lado si no le parece. Busque una mejor solución. Un día yo me quejaba con Dios, me quejaba a favor de un santo, San Juan Crisóstomo. Y le dije a Dios, ¿por qué San Juan Crisóstomo no fue más famoso que San Agustín? Yo aborrecía a San Agustín y San Pablo, porque eran muy exagerados ciertas cosas. Y me mandó un mensaje el Señor diciéndome, si tú crees que lo que dijo San Pablo y San Agustín no te parece, ¿por qué no haces tú algo mejor que ellos? Ándale. Pues desde entonces estoy estudiando a San Agustín y San Pablo y no me la acabo. O sea, hay mucho por aprender ahí. Así es que, mis hermanas y hermanos, debemos aprender que todos somos aprendices, comenzando por eso. Segundo, que cualquier candidato que te diga que tiene la panacea o la resolución para todos los problemas de este mundo, pues muy probablemente no las tenga. Cuando el presidente actual te diga que él es esto y él es aquello, probablemente lo contrario es lo cierto. Entonces, por eso sí les pido, escuchemos al presidente y escuchémoslos muy bien, pero no para hacer lo que él diga, sino exactamente lo contrario a lo que él diga, porque no hay de otra. A decir que esto es lo que causa el virus, cuando esto es lo que nos libera del virus según los científicos y médicos, pues por favor, no le podemos hacer caso. Por eso, conclusión, mis hermanos y hermanas, cuando Jesús les dice, denle a César lo de César, pero a Dios me le dan lo de Dios. Allí es donde los problemas comienzan, cuando la gente quiere manipular a Dios para que Dios trabaje como el asadón nomás para él y usar a Dios, la religión, nomás para obtener votos particulares. No,
Hoy nos enseña la palabra de Dios que la política tiene su lugar, igual que Dios también tiene su lugar, que no están totalmente separados, pero tampoco mezclados, que así como la palma de una mano y la palma de la otra juntos levantan un objeto, así el Partido Republicano y Demócrata juntos deben hacer para reparar toda América, ayudados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por nuestra tradición cristiana, católica, romana y de latinos, que mucho tarea tenemos que hacer para salvar América y salvarla de las garras de antipolíticos o corruptos como el presidente actual que tenemos, y ojalá que el nuevo que venga, si él va a ser otra vez el presidente, algo quiere Dios. Quiere decir que no ha acabado de limpiar todo lo que tenía que limpiar. Y después que se mugra toda esa garra, tirarla también a la basura de tan perjudicada que está. Entonces, que vamos a pedir al Señor que realmente nosotros como cristianos católicos hagamos la diferencia, defender la vida toda y de todos, la no nacida, la recién nacida, hasta de los ancianitos, no a la eutanasia, hasta los peores criminales, no tenemos por qué atacarles. Porque matando a un criminal no son ya de 100 muertos, no son 99, van a ser 101. Entonces es aumentarlos a los muertos. En este momento entonces les pido que profesemos nuestra fe para que ese sacrificio mío también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Roberto Ramos Valdés, a quien hace 3 años, en este tercer año luctuoso, llevaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. También te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas víctimas del COVID-19, esas casi 220,000 personas que han muerto desde febrero, desde que se avisó que había, más bien no nos avisaron, desde este COVID vino a invadir y a matar tanta gente.
mucho más que en todas las guerras juntas habidas. Señor, acuérdate de todos nuestros hermanos que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos en este Padre Nuestro para que la gente que escuche realmente cosas que no son verdad, que no se dejen engañar, aunque venga del mismo presidente o del mismo padre Joaquín, de quien sea, pero que analicen todo lo que escuchen, que no se dejen llevar por cualquier voz, sino que reflexionen, recen, escuchemos lo que dicen los médicos, la ciencia, y no nomás se dejen embaucar. Pidamos para que con esta oración del Padre Nuestro seamos liberados del COVID-17, que es confusión de la mentira, la verdad con la mentira, y del COVID-20, que se manipula a Dios por intereses egoístas, políticos, y de todo tipo, pero no de Dios. Pidamos que seamos liberados de todo ídolo, del ídolo que fomenta ese COVID-18, cuando busca discriminar y usar el dinero solo para los ricos. Olvidarse de los pobres, de la vida no nacida. Pidamos ser liberados de todo tipo de COVID, de todo ataque de pandemia que busca la muerte de nosotros. Pidamos para que la gloria de Dios se realice en que el hombre viva y viva bien, el hombre y la mujer vivamos y vivamos abundantemente y bien. En eso consiste la gloria de Dios, que vivamos abundantemente. Por eso decimos la oración que nos dio el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, de todas las pandemias, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos y apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz, la protección, la salud que nos viene de Dios esté con cada uno de ustedes. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el único que quita todo el mal, toda pandemia, hasta la misma muerte del mundo. Él es el único que nos libera de todo lo que nos aflige. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este banquete de salud y de vida eterna. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, la misa ha terminado.